Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez Huartambel. Él es candidato a la presidencia de la República por Pachacutic, listas 18. Es la principal carta de presentación del doctor Pérez, el de ser un líder indígena, aspira a llegar a la presidencia de la República, máxima representación política de este país, y se presenta también como un candidato amante de la naturaleza. Doctor Pérez, un gusto en saludarle y en tener esta entrevista cuando faltan solamente horas para que termine la campaña electoral. ¿Qué cree usted va a suceder este domingo? Y es primero un agradecimiento a usted siempre por ser pluralistas en la información. Yo siento que mi, mi corazón, mi chungo, como decimos en términos coloquiales del mundo indígena, vamos a pasar a la segunda vuelta de manera irreversible. Este recorrido tan duro que fue, esforzado, de visitar las 24 provincias, creo que ningún candidato visitó las 24 provincias, porque nosotros lo hicimos en la pre-campaña, unas visitas anteriores. Valió la pena, pedaleando, ver los baches, no solamente de las vías, sino los baches de las inequidades sociales existentes. Y hemos visto que, a diferencia de las otras candidaturas que desde hace un mes aproximadamente se estacionaron, nuestra candidatura tenía una tendencia ascendente, poquito a poquito, como decimos, gotita a gotita, fue subiendo. Y este rato estamos, si no estamos, aunque yo pensaría que estamos en primer lugar, pero si no estamos en primer, estamos en segundo. Una candidatura, al parecer, hace 3 semanas ya se cayó, la otra aún está, y por eso se explica los ataques virulentos, ya no solamente del señor Arauz, sino directamente del señor Correa, que se dieron cuenta muy tarde. Desde hace una semana comenzaron con unos ataques con la campaña sucia. Están desesperados, no saben qué hacer y ven que nuestra candidatura empezó a llegar al corazón de los ecuatorianos, ya no solamente en Cuenca, en el Azuay, sino es una tendencia nacional y eso es lo que les preocupa. ¿En qué se funda su optimismo, doctor Pérez, cuando las encuestas al cierre hace 8 días prácticamente descartaban su presencia en segunda vuelta? En algunos hechos. Uno, usted recordará, hace 2 años yo corría para la prefectura y usted habría tenido acceso a muchas encuestadoras de Sedatos, de CLIP y otras. Y yo no estuve ni siquiera entre los 5 primeros lugares, es cuestión de revisar nada más. No estuve. Y eso era faltando un mes. Y faltando un mes, yo ya percibía el cariño que empezaron a darnos los cuencanos, los azuayos y la conexión que había. El pulgar en alto, los pitos de los carros, transportistas, de los balcones, pedían propaganda y yo no tenía propaganda. Al final sacamos 10 puntos de diferencia, llegamos a la prefectura. Eso es lo que nos pasó hace 2 años. Exactamente está pasando, nos pasó ahora. Nosotros no tenemos grandes publicidades. No tenemos la chequera para contratar encuestadoras y pagar para que me ubiquen en el primer lugar o para que maquillen e inflen los resultados. Nosotros tenemos un apoyo inusitado, y ahí sí puedo decir inusitado en algunos lugares que yo no pensaba. Manabí y Guayas. Porque desde la primera vez que visité Los Ríos, que visité El Oro, que visité Esmeraldas, teníamos ya una aceptación. Pero Manabí, incluso me decían, ¿para qué vas a perder tiempo allá? Busquemos otras plazas. Manabí es tierra correísta. El mito se cayó. Y en Guayaquil, donde confieso también hasta hace un mes y medio, un mes quizás, había una frialdad, una indiferencia. Pero hace 3 semanas que entramos y en este último cierre de campaña que hicimos antes de ayer en Guayaquil, cambió de 180 grados. Hay un despertar que decían alguna gente que había estado en las campañas de Jairala para la prefectura y de Nebot, decían que ni en la campaña de Jairala para la prefectura hubo tanto entusiasmo como en el cierre de campaña nuestro. Eso más ver cómo en Zumbawa, esa parroquia emblemática de Cotopaxi, miles de personas, y en Cayambe miles de personas, y ayer cerca de 10.000 personas en Quito, y hoy va a ser bueno, en Cuenca, tal vez, dirán porque es de mi ciudad, porque es de mi provincia, pero en el resto de ciudades, es decir, Sí. nos llevan a ver que estamos tan bien.
De hecho, no dudamos de su popularidad en Cuenca, tampoco de las apreciaciones que usted señala de otras zonas del país, como en la sierra de Ecuador. Pero hay percepciones que dicen que en la costa, particularmente la provincia del Guayas a la cual usted se ha referido, no le perdonan aquello del paro nacional de octubre. Sabe que hay gente de los extractos, más bien de las élites económicas, que en efecto tienen mucha resistencia. Pero hasta algunos de ellos entendieron que nuestra propuesta, digamos, nosotros, el movimiento indígena, no fue violento, sino que más bien fue otro sector interesado en el que no le interesaba el tema del decreto 883, sino lo que interesaba es votar, que caiga Moreno, quien metió la cizaña y metió esas chispas de violencia. Que nosotros sí, tampoco podemos decir que no tenemos nada que ver en eso. Quizás el error fue de no habernos desmarcado hace rato, pero era bien difícil ante una profusa cantidad de gente que es bien difícil liderar. Pero además entendieron y, y ojo, en Guayas sí, hay personas que igual están identificados con el señor Nebot, el señor Lazo, el mismo señor Correa. Pero Guayas es un pueblo enorme, es la provincia más grande del país, la ciudad no, porque ya Quito le rebasó a Guayaquil, pero la provincia del Guayas sí. Y ahí se puede ver que hay sectores populares que cuando uno llega solamente al malecón y el centro histórico y esa gran ciudad del modelo exitoso, pero ese mismo modelo exitoso ya antes de la pandemia se demostró que no era tan modelo exitoso. Y segundo, cuando yo visité ahora Monte Sinaí, Prosperina, Flor de Bastión, Ladrillera, mirar a niños caminando descalzos, descalzos en carreteras de lastre. Carreteras de lastre no es una sorpresa, aquí también lo tenemos, pero niños descalzos. Eso me recordaba, me vino a la memoria, yo caminaba así en Tarqui, en mis comunidades cercanas, ahí las Américas, Tachipucara, donde nací. Pero eso era hace 45 años, eso era hace medio siglo. Y saber que hay viviendas tan precarias, ellos con ropita rapienta, descalzos, me partió el alma. Y ahí dije, ahí reforcé más y dije, la presidencia es necesaria no como un fin, sino un medio para cambiar el país. Y ahí en esos sectores tenemos una aceptación enorme. Además, ahí recordé la historia, que Guayaquil hasta hace un siglo era una ciudad con menos población que Cuenca, pero quienes migraron a Guayaquil y a Guayas en general fueron poblaciones enteras que migraron de Cañar, de Azuay, de Chimborazo, de Bolívar, y había gente nuestra, entonces hay una población indígena enorme que está en la provincia del Guayas, y claro, ya mezcladas, muchos mezclados, y ya su dialecto cambió, sus formas, su idiosincrasia y todo, pero cuando ven a una persona que viene del cerro, que viene del páramo, que viene de la sierra, la conexión ha sido total. Y Es eso me da. uno de sus atributos, doctor Pérez, uno de sus valores, el ser un candidato étnico, un representante del indigenismo ecuatoriano. Eso es uno más de los atributos, no creo que es el único, porque si nosotros hacemos un recuento de la historia, vemos que desde 1996 que aparece Pachacuti en el escenario político a raíz de la aparición antes de la CONAI y antes del levantamiento indígena, pues no logramos lo que queríamos. A mí me hubiese encantado que Luis Macas podría haber llegado a la presidencia, o el mismo Alberto Acosta, o los candidatos nuestros que a su tiempo apoyamos, incluso Paco Moncayo, no llegamos. Pero creo que el atributo nuestro no solamente es de ser un líder indígena, yo creo que pesó mucho el hecho de ser ecologista, porque estoy vinculado a los jóvenes y los jóvenes son los que, primero, me parece que representan el 47% de la población ecuatoriana, 45-47%. Segundo, son los ecologistas, los que les gusta estar en el cuidado del agua, no usar los plásticos y toda la parte ecológica, el cuidado de los animalitos, la comunidad LGBT y todo, la lucha del Yasuní, nosotros hemos estado ya en tiempo del Ecuador y creo que es el factor fundamental, más que líder indígena, creo, de ser ecologista. Tres, creo que también antes, a nivel nacional, aquí en Cuenca me conocían que he escrito algunos libros, que tengo algunos posgrados, que he sido profesor de algunas universidades, pero en Quito, en Guayaquil, sobre todo en Guayaquil, me decían, no sabíamos que tú habías escrito algunos libros.
O sea, todos pensábamos que eras un activista y como Correa vendió la idea de que éramos tirapiedras, pero no pensaban que habíamos tenido nuestro grado de preparación y ahí empezaron a valorar más. Y reitero, gente de la clase alta de Guayaquil, nos hemos visto en la calle, bajando de unos carros muy costosos, a decirme, Yacu, no creíamos, pero creemos que yo no pensaba votar por ti jamás, pero hemos visto después del debate que se dio, el debate presidencial en Guayaquil, los entendidos dicen que subimos de 5 y 7 puntos en Guayaquil. Nos fue tan bien porque como el CNE, sin querernos beneficiar, nos terminó beneficiando haciendo el debate en Guayaquil y hubo muchísima gente conectada de Guayaquil más que de otras partes del país. El debate nos... Hablemos, doctor Pérez, del indigenismo. Usted no ha logrado, en forma previa a la campaña y en esta campaña, aglutinar de una manera sólida, por lo menos a las organizaciones indígenas. ¿Cómo justifica usted esos encuentros supuestamente casuales en Bolivia, luego en el Puyo de el señor Jaime Vargas o de el señor Leonidas Issa con la conducta, por decirlo menos, indiferente y por poco contraria a su candidatura? El movimiento indígena no es una sinagoga, no es una secta en donde todos tengamos que pensar igual al unísono. Hay tensiones, en todos los momentos ha habido tensiones cuando son las elecciones, las previas para, para elegir al presidente del Ecuador y de la CONAI, y no digamos para algo que ya no es solamente del movimiento indígena, sino es a nivel del país, la presidencia. Y Jaime Vargas, Leonidas Issa, Salvador Quispe tenían sus aspiraciones, legítimas por cierto, pero eso se han ido superando. Que se hayan reunido con el señor Arauz en Bolivia, pues ellos tendrán que responder en qué situaciones se dio. Pero el movimiento indígena está absolutamente consolidado y eso lo digo con toda la sinceridad y con ejemplos. Desde el Carchi al Macará nos ha venido acompañando el presidente del Ecuarunari y su consejo de gobierno, Carlos Yucoseñay. El Ecuarunari es la columna vertebral del movimiento indígena. Javier Aguavili y su consejo de gobierno de la CONAICE de la costa, de la misma manera. En la Amazonía tenemos un apoyo enorme en la misma Morona Santiago, de donde es el presidente de la CONAI. Pachacuti, que es el brazo político de la CONAI, está monolíticamente todos, pero ahí sí, al 100% apoyándonos y en las 24 provincias. Entonces, quizás indicarles que tenemos tal vez del 100%, si tenemos el no menos del 97-98% de apoyo, porque también hay otros sectores que los indígenas tienen la libre opción de escoger otros candidatos. ¿Qué tan cohesionado? Usted ha citado ya una cifra, pero ¿qué tan cohesionado ve al movimiento indígena actualmente en el Ecuador? Muy cohesionado. Creo que Correa nos enseñó a unificarnos a pesar de que inicialmente nos debilitó, casi que nos dividió, creando la alianza indígena con los expresidentes de la CONAI, cuando nos intentó quitarnos la casa de la CONAI, cuando dos veces quiso poner al presidente del Ecuador alguien alineado a Correa, nosotros la ganamos, la derrotamos ahí, pero eso mismo nos ayudó. Y con las luchas de octubre, que más allá de los criterios que se pueda tener, también nos unificó. Y creo que la candidatura nuestra incluso ayudó a unificar aún más. Al inicio hubieron tensiones, pero después logramos potenciar y se unificó y se consolidó la unidad del movimiento. Me atrevería, doctor Pérez, pensando en que usted aspira a convertirse en presidente de Ecuador, en consecuencia, un líder de los ecuatorianos, que las dudas de su candidatura no se centran precisamente en temas de carácter social, de carácter humanista, de carácter de derechos en Ecuador, incluso de ser un demócrata, se centran quizá las dudas en su capacidad para el manejo de la economía ecuatoriana, que se encuentra como un enfermo postrado, un enfermo en cuidados intensivos. ¿Cuál es su visión sobre cómo manejar Ecuador partiendo de esta situación tan compleja? Muy de acuerdo con lo que usted dice y confieso que yo no soy un experto en materia económica. Sentido común la tengo y que es bastante.
pero tenemos que asesorarnos de gente que conoce. Tenemos que formar un equipo sólido. Las experiencias de Grecia, cuando entró ahí el Fondo Monetario Internacional, no son las mejores. Las experiencias vividas en el corralito argentino, las experiencias de Venezuela, con el hiperinflacionario, no son halagadoras. Las experiencias del Ecuador con el feriado bancario, donde se inició o se acentuó esa diáspora de nuestros ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa, son experiencias que hay que tomarlo muy en cuenta. Y por eso nosotros hemos dicho, no vamos a salirnos de la dolarización, hay que mantener, es más, hay que fortalecer la dolarización. Hay que respetar la propiedad privada, hay que manejar una economía circular, ya no una economía lineal del desecho. Hay que apoyarnos en todos los sectores sociales y más bien en todos los sectores del país. Le cuento, yo me he reunido con sectores empresariales de Cuenca y empresarios honestos, pujantes que han sacado sus empresas hacia arriba. Me he reunido con... Nos puede dar nombres, Claro que sí. porque es mucho más importante no caer en lugares comunes, conocer qué ciudadanos relevantes de Cuenca, en este caso, en el ámbito productivo, han conversado con usted y ojalá coinciden con sus propuestas. Yo no les he pedido permiso y ojalá y ruego disculpas por los nombres que voy a dar, pero estas conversaciones han sido abiertas, públicas. Rodrigo Andrés Cordero, él éramos casi compañeros en la universidad, hijo de Pepe Cordero. Me ha dado algunas sugerencias, recomendaciones. Eh, igual con el, el, el ex gobernador de la SUAY, Pedro Vintimilla, su hijo, con una buena amiga que tenemos una buena relación desde hace mucho tiempo, es una empresaria de salud y otros, Juana Crespo. Me he reunido con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Me he reunido con todo públicas, ¿no? Nada en secreto. Me reuní y con la dirigencia de Pachacuti, que nos han acompañado, toda la dirigencia, Y algunos ha hablado usted, doctor Pérez, con los grandes grupos empresariales de Cuenca que no son más allá de los dedos de la mano, son muy pocos los grupos realmente grandes de la ciudad de Cuenca. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con ellos o de reunirse con los gremios? De allí los dos más importantes, Cámara de Comercio y Cámara de Industrias. me he reunido yo estaba olvidando con Patricio Ortiz, una persona que con él no había tenido la suerte de conocer, sino cuando fui prefecto, donde hicimos un trabajo. En la prefectura tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos sectores del sector productivo y me conocí. Y ahí creo que me empezaron a valorar ellos porque no éramos como nos pintaba de aquellos antagónicos irreconciliables. Me reuní con el presidente de la Asociación de Cámaras de la Producción de la SUAY, eh, Patricio Sotomayor, una persona muy ecuánime, una persona que proyecta mucha confianza. Me reuní con la asociación, no sé si es asociación o federación de cámaras de Tungurahua. Igualmente fue retransmitida por sus redes sociales de la Cámara de Comercio perdón, no solo de comercio, sino de industrias, comercio y otros de la Cámara, de la Federación de Cámaras de Tungurahua, no solamente de Ambato. Entonces, por ejemplo, de ellos, ¿qué experiencias tengo? En que coincidimos en muchos temas, donde disentimos, por ejemplo, con Patricio Alarcón y algunos es en el tema extractivo minero, así de cajón, y le hemos dicho, más bien no toquemos ese tema, pongamos en el congelador. Yo soy ecologista, ellos dicen que también son, pero digo, cuando apoyan la minería dejan de ser ecologistas, entonces ellos han dicho, sí, perfecto, tendremos que escucharte mejor. Yo les dejé unos 2 libros publicados míos, digo, lean esto y después conversamos, no será la última palabra, pero tengan insumos. Me dijo, encantado, voy a revisarlo. Y, por ejemplo, ¿qué aprendí de ellos? ¿Qué aprendí sobre todo de acá de los sectores productivos de Cuenca?
que a nivel nacional son bien vistos, porque son los empresarios que mejor reconocimiento tienen, así como yo creo que en el mundo del periodismo, de las leyes, de la medicina, siempre son súper reconocidos a nivel nacional y también ha sido en las cámaras, no ha sido de los empresarios, no ha sido una Es decir, excepción. que en manejo económico usted va a conversar y va a conversar con todos los sectores, pero nos dice también, vamos a asesorarnos en el manejo económico, financiero, productivo del país. Hablando de economía, en Ecuador hay una clara diferenciación que los propios profesionales en la rama de la economía se han encargado de contrastarla, economistas ortodoxos, economistas heterodoxos. Usted sabe muy bien a quiénes me refiero. ¿Por qué línea iría primero usted entre los economistas ortodoxos y los heterodoxos? Y algunos nombres se le cruzan por allí como posibles colaboradores de un futuro gobierno. Sí, como posibles colaboradores en otras áreas tengo listo. Me encantaría. No he hablado, tengo una muy buena relación, pero algunos me están apoyando de manera directa, otros indirectamente, y otros tengo muy buena relación, como por ejemplo el doctor Jaime Brey, ex rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, como el doctor Gustavo Vega Delgado, como la hermana del Simón, Marta Dos, Esperanza Martínez, entre otros. En la parte económica hemos tenido reuniones y he pedido que me apoyen, que me den algunas ideas y todo. Por ejemplo, al economista Marco Flores, al presidente, a dos presidentes de la Asociación de Economistas, eh, ¿cómo se llama? No es asociación, creo que es federación, perdón, presidente de los colegios de economistas de Pichincha, de Cotopaxi, y con algunos catedráticos, economistas, que son a la vez parte del buró de las universidades, porque yo me he reunido con los rectores de la Universidad Andina, de la Universidad de Cotopaxi, de la Universidad de Espíritu Santo, varios rectores de universidades que nos hemos reunido personalmente por temas académicos, temas en la pre-campaña y la campaña electoral. Y en eso hemos cruzado muchas ideas y creemos de que nosotros podríamos tener una política económica, reitero, basada en economía circular, que esté muy, pero muy ligado en el respeto a los derechos de la naturaleza. Si nosotros le colocamos a la economía por encima del medio ambiente o al mercado por encima del biocentrismo, estamos prácticamente fuera de lugar. Y eso no es nuestra política. Nuestra política es el ambiente, pero el ambiente ligado, vinculado a la economía, vinculado a lo social, vinculado a lo ético, vinculado a lo educativo, vinculado a lo cultural, es decir, todo una visión completamente integral, holístico. Esa es la cosmovisión de la filosofía andina y de eso no vamos a salir. Eso es el horizonte, esa es la brújula y dentro de eso entra indudablemente la base económica, que es clave, que es fundamental para salir de este letargo. ¿Qué importancia le daría usted, doctor Pérez, porque asumimos que ocupado como está en una campaña electoral, no habrá tenido tiempo de conversar con los autores, menos de conocer detalles sobre los cuales ya se habla, se comenta, se debate en Ecuador, de ciertas recomendaciones que está dejando el gobierno de Lenín Moreno? No vamos este instante a entrar a calificar al gobierno, pero quisiéramos de allí quizá valorar el hecho de que ha estado subido en este carro. No vayamos a cómo lo ha conducido, pero tiene la experiencia más fresca del estado de situación del país. Él se ha asesorado con varias personas, entre ellos también con economistas, y hay una serie de cambios que se están promoviendo, persiguiendo en estos mismos momentos, y otros que aspiran a dejar en manos de los presidenciables, particularmente de aquellos que pasen eventualmente a una segunda vuelta y, por supuesto, de quien se convierte en el nuevo presidente de Ecuador. Hablamos de cambios al Código Financiero, que es inminente ya su ingreso como proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional, y de otros folios con reformas a la seguridad social, al sistema tributario del país, otra reforma tributaria, reformas en el ámbito laboral y también lineamientos para una reducción del tamaño del Estado. Me olvidaba hace rato decir que hemos tenido diálogos con algunos economistas de fuera del país. Uno, el ex ministro
de Finanzas de Paraguay. En esto me está ayudando mucho a coordinar Manuela Pic, mi compañera. No le tengo en la memoria el nombre del exministro de Finanzas. Fue en el tiempo de Lugo, quien fue ministro, y me convidaba algunos informes de las experiencias de ellas, quizás algunos inaplicables en el Ecuador, otros sí aplicables plenamente, pero donde, por ejemplo, coincidimos con, creo que con la Cámara de Comercio de Quito, coincidimos con el artesano de la esquina, coincidimos con el tendero de aquí de Cuenca, de Gualaceo, con el artesano de Pelileo en Tungurahua, en que tenemos una hiperregulación para abrir una tienda, para abrir un pequeño negocio, para abrir una oficina jurídica, médica. Tenemos que pasar por una cantidad de tramitología, tramitomanía. Y eso obviamente que tenemos que desregular esa hiperregulación. Uno. Dos, lo que ha hecho el gobierno para no calificarlo, solamente calificar con una palabra, desastroso manejo político, económico, moral, incluso el gobierno de Moreno. Pero creo que cometió algunos errores ahí, de lo que me han dicho los entendidos y uno por sentido común. La presidenta, no sé si es presidenta o directora del Fondo Monetario Internacional, dice públicamente, los países subdesarrollados, como nos califica entre otros a nosotros, no deben pagar la deuda externa ni sus intereses en estas épocas de pandemia. Y el gobierno de Moreno termina pagando y adelantándose el pago deudas que todavía no llegaban a su plazo. Y no hace una reestructuración de la deuda externa de manera integral como debió aprovechar la oportunidad, sino hace de manera de una pequeña parte, de un parche, podríamos decir. Eso creo que fue un error enorme, claro. El señor Lasso puso a su pupilo de ministro de Finanzas. Y claro, él no tenía interés en pensar en los 18 millones de ecuatorianos. El señor, el exministro, se me escapa su nombre, de Finanzas del Ecuador, de Moreno. Richard Martínez. Richard Martínez, claro, estaba más pensando en su sector empresarial y también pensando en su ego personal para ir a ocupar un cargo en el Banco Mundial. Ahora, ¿qué opina usted, doctor Pérez, de aquellos criterios que hay y que se esgrimen en revistas económicas, incluso de Ecuador, así como varios actores muy conocidos en la economía, coinciden en que el petróleo se acaba como principal fuente de ingresos para el fisco y de que el próximo, y lo ven como único pilar para la economía, es la minería? Ventajosamente usted conoce el tema, pero para los que no conocen, hay que decirle que la minería es un mito. De encontrar recursos económicos en la minería están soñando en pajaritos preñados, perdone la expresión. Pero es una falsa, es una ilusión. Este año nos deja 35 millones de dólares en el 2020. El 2019 creo que nos dejó una cifra cercana a los 75 millones de dólares. El turismo del 4% del Producto Interno Bruto antes de la pandemia en Ecuador. En el mundo entero, excepto, claro, en el tema petrolero, como no quisiéramos, envidiable la economía, sobre todo el fondo petrolero que creó Noruega, me parece que son 900 mil millones de dólares, o sea, una cifra descomunal que tienen ahí garantizado para 2 generaciones en adelante. Así debía aplicarse, gobiernos responsables, pero claro, no lo hicieron, pero bueno, es otro tema. Creemos en que la minería, si nosotros hacemos un balance, ponemos aquí minería y no minería, y vamos a ver que por cualquier lado, por el campo social, pesa menos que la minería, o más bien, la minería pesa menos frente al campo social porque hay despojos de las comunidades, hay conflictividad social, hay división de las comunidades. Por el campo económico no ingresan tantos recursos. En el campo institucional, corrupción por todo lado. En el campo ambiental, los pasivos ambientales son gigantes, que en Canadá hay 10.000 minas abandonadas por falta de recursos para remediación ambiental. Entonces, esa parte ambiental hay que poner a pesar de también en la balanza económica. Y ahí vamos a ver que la minería, en realidad,
no es la opción para el Ecuador. La opción Dice, para... ¿y qué dice dentro de esto, doctor Pérez? Le vamos a escuchar, por supuesto, la opción que está por proponer. Pero, ¿qué dice usted sobre las acusaciones que se le ha hecho a lo largo de la campaña de que usted es un hombre, un político pro minería informal, de que sí, se va a paralizar la gran minería, pero la minería informal va a ser fomentada? Le dicen también que explotar pétreos o minería no metálica puede ser tan dañino como la minería metálica. Un ejemplo, el caso de la Josefina aquí en la provincia de La Suay. Primero, hay que diferenciar entre los actos de irresponsabilidad también que hay en minería no metálica, el caso de la Josefina. Pero ahí no es por contaminación, ahí es por falta de previsión y por la parte de influencias económicas que siguieron entregando concesiones mineras para seguir socavando las bases del cerro, a pesar que había predicciones que eso iba a cualquier rato irse abajo. No le hicieron caso, ahí están las consecuencias. Pero eso no tiene nada que ver con contaminación provocada por minería metálica, que ahí la diferencia es que en minería metálica hay que utilizar el cianuro, el mercurio, metales pesados para separar la roca, para extraer el oro, la plata, el molibdeno y otros metales. La diferencia es gigante, pero no con ello quiero decir que no apoyemos nomás la minería no metálica. Allá la misma Cemento Nacional en Chimborazo causa impactos ambientales fuertes, pero no son equiparables a la minería metálica. En consecuencia, yo apoyo la minería no metálica, o sea, la explotación de áridos, la explotación de todo lo que es áridos, piedra, pechos, arena, cerámica, digamos, la caliza para hacer los ladrillos, para hacer las tejas, pero eso tiene que hacerse bajo los Es su estándares. intención librar en forma permanente y definitiva de la amenaza de la minería metálica al Ecuador si llega a ser presidente? Eso es nuestra propuesta de campaña. Nosotros, el primer día de nuestro mandato será de pedir emita dictamen previo a la Corte Constitucional para realizar una consulta popular, ya no solamente a Cuenca, la Suay, sino al Ecuador, para ver si los ecuatorianos están o no están de acuerdo que se libere de minería metálica en fuentes de agua, en cabeceras de ríos, en páramos, en humedales, en zonas sensibles, frágiles. Hay la otra pregunta que usted decía, porque a lo mejor algunos van a decir, no contestó, no usted, porque con usted hemos tenido varios diálogos de este tema. Yo no estoy de acuerdo con minería metálica, ni pequeña, ni mediana, ni gran escala. La única diferencia es que cualquiera de estas mineras, cualquiera de estas formas de hacer minería, estas contaminan el agua. Quizás la única diferencia, aunque a algunos no les va a gustar, es que la mega minería provoca mega impactos ambientales. Eso no significa que pequeña minería, cuando se lo realiza, también provoca impactos ambientales. Pero otra es mega impactos, así de simple. Y eso lo conozco porque, no solamente porque he escrito 2 libros de este tema, sino porque he estado en Ontario, porque he estado en San Luis de Potosí, porque he estado en Cerro Rico de Potosí, el uno en México, la otra en Bolivia, y hemos estado en el Perú, en Cajamarca, en La Oroya, y hemos visto con nuestros ojos la tragedia. Por eso nosotros estamos 30 años en defensa del agua, y por eso los cuencanos, los azuayos, creo que valió la pena 30 años de lucha. Este 7 de febrero vamos a tener doble victoria como la tuvimos antes, liberando la minería de Girón. Ahora lo vamos a liberar de Cuenca y decirle 5 veces sí a liberar los ríos de Cuenca de la minería metálica, y creo que vamos a construirnos la ciudad ecológica en el país y será una luz que proyecte al mundo. En esta aspiración de llegar a la presidencia de la República, doctor Pérez, esta implica de hecho el ser presidente para todos los ecuatorianos, pero no podemos olvidarnos de que Ecuador históricamente es un país con desarrollo asimétrico. ¿Qué planes tiene para el austroecuatoriano? Más bien con desarrollo asimétrico. Asimétrico. Eso es lo que Simétrico, hemos dicho, sí. parece que lo entendí simétrico, pero bueno, no hay problema. En efecto, es medio curioso, ¿no? Uno dice que todo se queda en Quito o todo se va a Guayaquil, pero cuando uno va a Guayaquil, creo que dije ya en Prosperina, en Bastión, en Flor de Bastión, y ver a niños descalzos, lo que me recuerda en mi niñez, caminando descalzos, arrapientos, en construcciones precarias. Veo que no todo se ha ido a Guayaquil, sino a una parte de Guayaquil. Y cuando me voy a Quito,
Y confieso, yo he estado recorriendo el país antes, pero no con detenimiento. Ni hasta ahora conozco todo el Ecuador, pero creo que sí, sí puedo decir que soy uno de los que más conozco el Ecuador, porque a mí lo que más me gusta es caminar y conocer la curiosidad de las nuevas geografías del país. Pero cuando llego a Ucucucho, en Quito, al norte de Quito, más al norte que el norte de Quito, quizás el extremo norte de Quito, ves que no hay vías pavimentadas, ves que no tienen todavía alcantarillado. Y peor si vuelvo al sur de Quito, en donde está la mayor población de Quito, porque no está en el centro ni en el norte, sino en el sur de Quito. Calles con polvo y cuando llueve, calles con lodo, otra vez sin, bueno, tienen agua potable, algunas partes tampoco la tienen, otros no tienen alcantarillado, condiciones precarias. O sea, no es que se ha ido, porque ahí, y es el criterio de nosotros, yo también sé decir, todo se va a Quito, y ahora tengo que corregir un poco mi mensaje, y cuando estoy con los amazónicos, de allá se extrae el petróleo, dice, se llevan toda la riqueza y no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado, no tenemos vías, no tenemos escuelas, no tienen nada, todos se llevan a Quito. Yo veo que en realidad no solo se ha ido, no se ha ido a Quito, se ha ido el dinero al bolsillo de unos pícaros, de los corruptos. Esa plata está en los paraísos fiscales. Y eso hay que corregir. Y obviamente hay que corregir, y muchos me critican, mis adversarios fundamentalmente, aunque algunos compañeros nuestros también me decían, no queríamos que salga de la prefectura, qué tristeza, nos abandona y pero a la vez decían que tenemos sentimientos cruzados, porque sabemos que desde la presidencia de la República nos va a ayudar como nos ayuda en la prefectura, nos va a apoyar más. Y en efecto, esa es la idea. Cuando uno viene de Quito a Cuenca, la vialidad solamente llega hasta Riobamba. Después de Riobamba se acabó la vialidad. De Riobamba acá, unas vías en pésimo estado, de 2 carriles, si hay un derrumbo, se acabó. Nuestra propuesta al llegar a la presidencia es justamente para corregir las asimetrías sociales. No voy a ser demagogo, 4 años me van a faltar, pero la idea por lo menos es dejar sentado las bases para la construcción del nuevo país. O dicho de otra manera, ya que estamos hablando de vialidad en términos nuestros, que es muy conocido también para los que no hablan quichua, siquiera abrir un chaquiñal y dejar empezando a aperturar el Caparián, es decir, el caminito de herradura, pues simbólicamente decir que vamos a dejar ensanchando y comenzar ya a mejorar. Eso es la idea en vialidad, porque sin vialidad no hay desarrollo, jamás. Nos ha dado usted ya su visión sobre lo que puede suceder, lo que aspira suceda este domingo, doctor Pérez, pero le voy a proponer otro escenario que es también posible. Si no pasa usted a la segunda vuelta, ¿qué actitud, qué posición va a asumir con respecto a la segunda vuelta? Ese escenario, ingeniero Gustavo, no existe. Nosotros, con absoluta seguridad, y le digo lo que me dice el corazón y lo que han visto estos ojos y han escuchado estos oídos, nosotros llegamos a la segunda vuelta. La candidatura de Guillermo Lasso hace 3 semanas se cayó, no camina. Incluso la de Arauz también está estacionada. Por eso es que el señor Arauz, el señor Correa en persona me empieza a atacarme ahora con fuerza en esta última semana. Están desesperados, están, están asustados, como diría nuestro pueblo, asustado le veo al señor Correa. O sea, el señor Correa dejó al lado toda su artillería para concentrarse solamente en nosotros y empezar a hacer acusaciones. Porque sabe de nuestro crecimiento. Ellos son campeones para las encuestas y ahí sí tienen doble encuesta, las reales y las infladas. Entonces, ese escenario no existe. Nosotros entramos a la segunda vuelta. Eso es irrefutable. Hoy día nomás le escuché en el camino un ratito que hacía un análisis, un analista político en Antena 1 y decía una sorpresa, puede ser de Jacob. No es sorpresa, para nosotros no es sorpresa, porque estamos viviendo. Los que lo han visto, sí, acepto, puede ser una sorpresa. Pero lo que no puedo admitir es que nos diga que somos una izquierda populista. Un sociólogo que no conozca mi trayectoria, que no conozca mi forma de ver, de pensar, de sentir, que no haya leído mis libros, pues les respeto enormemente, pero está haciendo una lectura completamente sesgada, porque inteligencia sí la tiene, pero tiene una visión sesgada, tal vez será porque su sobrino está también de candidato y se ven perdidos y empieza a decir que
que nosotros somos la izquierda populista, indigenista y que no tenemos ninguna aspiración. En Es que el incluso tema, en el tema coyuntural de la pandemia, doctor Pérez, en forma muy breve y puntual, ¿qué es lo que haría? una pandemia es un tema súper duro, complicado. Tendríamos que convocar a una gran minga institucional en donde no quede ni los colegios profesionales, ni los médicos, la academia, perdón. Yo digo ahí desde el psicólogo pasando por el ingeniero sanitario hasta el epidemiólogo debemos sentarnos alrededor de una mesa y diseñar lo mejor que podemos hacer y si necesitamos tener asesoramiento de gente de fuera del país, de la comunidad científica, hay que hacerlo. Pero ventajosamente ahí, reitero, Jaime Brey, Fernanda Solís y muchas personas que conocen de estos temas, aquí el mismo, el gerente de la Santa Inés, de la clínica Santa Inés, el doctor Tamayo, tiene mucha visión. Hay que reunirnos a todos ellos. Pero claro, de entrada no voy a estar esperando hasta reunirnos. Antes ya de posesionarnos hay que reunirnos, sí. Pero yo creo que hay que buscar Sí, no, una no, no amerita esto, sobre todo si es que hubiese una segunda vuelta, usted esté en la segunda vuelta, no amerita tener listo un plan de vacunación para los ecuatorianos. listo, un plan de vacunación. Es más, ya tenemos diseñado una parte y eso es, por eso esta invitación a todos estos sectores para hacer la vacuna, porque no podemos de un rato al otro hacer eso, va a tener que hacer unos periodos, un cronograma, quiénes va a ser la prioridad y todo esto. Y además, no hay que escatimar los esfuerzos para obtener la vacuna. Creo que la salud y peor la vida no tiene precio. Hay que hacer todo lo posible, sino que las informaciones nos llegan, que la vacuna incluso ya no serviría para algunos porque este virus sigue mutándose y bifurcándose hacia nuevas formas. Ahí sí, nos golpea porque decíamos nosotros, vamos a destinar para el 60% de la población la vacuna para crear inmunización colectiva, tal como dice la comunidad científica, pero si ahora vienen con unos nuevos virus que ya no van a ser, no les van a hacer calor, llamémosle, como dicen en términos deportivos, a la vacuna, siempre se nos complica, pero tenemos que buscarle la forma de cuidar la salud de los ecuatorianos. Vamos llegando al fin de este diálogo, doctor Pérez. Cuéntenos de una manera espontánea, íntima, de sus sentimientos. ¿Cuál es el trato que usted ha recibido por parte de la prensa nacional? Un trato bueno, respetuoso, uno que otro por ahí, los que están vinculados a Correa han sido duros conmigo, como Pichincha Universal, que es la radio de la prefectura de Pichincha, de la ¿Qué le señora pasó allí Rosa. en Pichincha Universal? Estaba sacando que ellos sacaron un video como un documental de 30 minutos, periodistas de ellos, de toda mi vida, pero distorsionada, que tengo concesiones mineras, que he asesinado a un ciudadano del Molleturo que no tiene ni pies ni cabeza del señor, y lloré que anda llorando por ahí inventándose esto, eh, que me he cambiado de nombre, que no tengo respaldo del movimiento indígena, y vinculando ahí a Pachacuti, de esa forma tan así. En lo demás, ha sido un trato súper respetuoso, horizontal, tal vez una que otra, tal vez en Radio Democracia me pusieron una trampa a hacer una entrevista con un economista, porque no me indicaron que va a estar un economista ni quién iba a estar. Pero en lo demás, yo creo que el mismo periodista connotado Jorge Ortiz entró sí con la artillería hacia mí, pero nos defendimos porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Y es bueno pasar esos filtros de un periodista así inquisitivo, el mismo Carlos Vera, porque nosotros conocemos sus tendencias con todo el derecho y son demócratas, yo soy un demócrata, ellos tienen sus tendencias hacia la derecha, Carlos Vera, y yo lo respeto enormemente porque es un periodista muy inteligente, acucioso, igual que Jorge Ortiz, pero nada de irrespeto. Entonces yo me siento totalmente satisfecho, complacido de que la prensa nos trató con altura, con respeto, y muchos de ellos, Andrés Carrión, decía, yo no sabía que usted era doctor en jurisprudencia y tantos posgrados que ha tenido y todo, perdón. Antes me llamaba Yacu, ahora me empezó a llamar solo de doctor. Yo le dije, yo también tengo que llamarle ahora de licenciado, porque yo le estaba tratando a usted de Andrés. Entonces, cosas tan lindas que se han dado, anécdotas y todo, pero un balance lindo, una campaña cansada, muy cansada, habiendo dormido
yo no digo 24/7, sino yo digo 7 días sí, pero hemos trabajado desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, poquito hemos dormido, pero agotadora, pero a la vez creo que valió la pena y sobre todo enriquece enormemente para conocer no solamente la geografía del Ecuador, sino la profundidad del otro Ecuador, del Ecuador profundo, donde están las gigantescas asimetrías sociales de la vida. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes que le deja esta campaña? ¿Qué ha aprendido? Muchas, muchas. Uno, no ser imprudente, subirme a la moto sin casco y sin saber bien manejar. Pero ahí yo digo, me caí de la moto, pero no he caído a la cárcel por tener las uñas largas. Una enseñanza de ser más prudentes. Dos, creo que me enseñó a ser más perseverante. La gente me comparaba guardando las diferencias, obviamente. Tal vez de broma me decían que Richard Carapaz se quedó corto porque yo pedaleé desde Machachi hasta el Arbolito. Creo que son 50 kilómetros y era larguísimo, pero decía, ¿de dónde sacas tanta fuerza? Yo digo, ¿qué te tomaste el 220? ¿Te tomaste una marihuana? Digo, en serio, aquí estamos dentro. Digo, no, solo mi nieta, el entusiasmo de la gente, ver en las calles que me aplaude, que me levanta el pulgar, que me dice, ya, pues sálvanos, o sea, que no soy ningún salvador, esas cosas. Hay tantas otras como esto de que le dije, Flor de Bastión ver, la pobreza de los niños, pero a la vez los consejos que me daban unos niños, unos consejos tan lindos. Decía, nunca robarás cuando seas presidente. O sea, desde chiquitos, desde 6 años tendría ese guagua, tal vez 7 años, pero decir que no robe. Y unas mayorcitas ahí, y otras anécdotas. Encontré con 4 monjitas, 4 madres que identifico porque estaban vestidos con su traje. Las dos desde su balcón no paraban de aplaudir y de bendecirme. Y las otras 2 monjitas, una mayorcita y otra jovencita, que me fueron saludando cuando iba pasando y a la vuelta habían estacionado el carro más adelante y me encontraron a bendecirme, a darme un abrazo y algunos sacerdotes y todo. O sea, unas cositas tan pequeñitas, detalles, pero que llenan el corazón y uno ahí dice, valió la pena y ojalá yo tengo el presentimiento seguro que vamos a llegar a la presencia. Más difícil va a ser gobernar el país que llegar a la presencia. Su Estamos. mensaje final para los cuencanos y los habitantes del austro ecuatoriano que le escuchan. Yo tengo un enorme agradecimiento a los cuencanos y a los azuayos que me dieron la oportunidad para ser prefecto de la Azuay y el apoyo gigante. Si no hubiese sido por proyectarme desde Cuenca, desde la Azuay a nivel del país, en la prefectura, tal vez no estaría. ¿Cómo no ser agradecido? Después de los 4 años que llegamos, volvería a Cuenca, seguir pedaleando acá en Cuenca, a mi consultorio jurídico, tal vez a la academia, en las Cortes de Justicia, a la Chacra, a mi Tarqui. Seguiré acá, no me iré a Bélgica ni a Miami, seguiré acá y solamente decirles gracias por el apoyo. Hoy a las 3 de la tarde desde la Panamericana Sur en el sector de la Bomba de Narancay, saldremos en una caravana y decirles finalmente, este 7 de febrero no es cualquier elección, se define su futuro, el triunfo de la corrupción, de la prepotencia, de la violación a los derechos, a las libertades, o el triunfo de la honestidad, el triunfo de la libertad, de los derechos, de la reconciliación. Yo estoy seguro que vamos a triunfar. La honestidad gana la corrupción y la luz a las tinieblas y los sueños a las pesadillas. Yo soy muy agradecido y particularmente con Antena 1 y con usted, ingeniero, que siempre guardo mis mayores afectos por su pluralismo y respeto con el que trata a todos los entrevistados. Gracias a usted, doctor Pérez, por habernos atendido. Es Yacu Pérez Huertambel, candidato presidencial por Pachacutic, uno de 3 candidatos cuencanos que en esta ocasión aspira a llegar a la presidencia de la República, listas 18 de Pachacutic. Su principal carta de presentación, como habíamos señalado al inicio, ser un político indígena y un amante de la naturaleza.